Bienvenidos alumnos de segundo año a la semana 23. El tema de hoy es planificamos y escribimos la primera versión de nuestro listado de acuerdos para regular nuestras emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar. ¿Qué vamos a aprender o cuál será nuestro propósito? Hoy vamos a planificar y redactar la primera versión, o sea, vamos a elaborar nuestro plan de escritura y también escribir el borrador de un texto con acuerdos para regular las emociones y fomentar una mejor convivencia en el hogar. Seguramente recuerdan que la semana anterior ustedes habían elaborado una lista de acuerdos, ¿cierto? Esta lista de acuerdos lo habían hecho en familia. Aquí tenemos algunos de sus trabajos. Entonces, a partir de este texto, alumnos, en esta oportunidad lo vamos a ampliar, incluso vamos a incluir un párrafo de introducción, vamos a detallar cada acuerdo dando ejemplos o describiéndolo y también vamos a agregar imágenes, así como un párrafo final. Si no lo han hecho todavía, bueno, es hora de que lo realicen. Ahora, recuerden este texto que leímos en el programa anterior en Aprendo en Casa. También lo estamos trabajando en estos días. Aislamiento social, tiempo para reconectarnos con las y los adolescentes. Este texto nos va a servir para guiarnos a la hora de elaborar nuestro propio texto. Bien, tenemos un título muy motivador, con muchos colores y además una imagen que lo acompaña. Luego viene una presentación y si se dan cuenta, esta manera de globos de diálogos de WhatsApp. Incluso se han añadido algunos dibujitos o emoticones para hacerlo más atractivo. Esto vendría a ser la introducción o presentación. Luego vienen los acuerdos, que eran 6 acuerdos y están redactados a modo de mandato u orden, como por ejemplo, explícales. Como dice aquí, explícales. También aliéntalos, ¿no? Conversa. Ese modo es el imperativo. Podemos emplear modo imperativo en plural, ¿no? Ahora, ¿qué más observamos en este ejemplo? Que se ha incluido una imagen. Entonces, cada recomendación o consejo, o en este caso acuerdo, va a llevar una parte, una idea principal, ya una idea central que viene a ser el acuerdo, y luego su descripción o sus ejemplos, más una imagen. ¿Cuántos acuerdos les dije que habíamos leído? Habíamos leído 6 acuerdos. Si se pueden dar cuenta, veamos, todos tienen una imagen que acompaña a cada recomendación, ¿no? Y cada uno tiene su descripción o sus ejemplos. Y finalmente viene una parte muy importante que es una reflexión o cierre, donde se da un pequeño mensaje a los padres, ¿no? Porque en ese entonces habíamos analizado sobre un texto dirigido específicamente hacia ellos. Aquí podemos decir que este texto cuenta con título, presentación o introducción, las recomendaciones y el cierre o reflexión. De esa manera nosotros vamos a organizar también nuestro texto. Primero vamos a elaborar un plan de escritura. Yo les voy a facilitar este esquema. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a determinar la situación comunicativa. Este texto lo van a copiar en su cuaderno y lo completarán. Propósito. ¿Con qué intención voy a escribir mi texto? ¿Qué podríamos poner en este espacio, alumnos? Por ejemplo, ofrecer un listado de acuerdos para autorregular nuestras emociones y comunicarnos mejor en nuestra convivencia en el hogar. Pero ustedes podrían plantear su propia idea o propósito. Destinatario. ¿A quién va dirigido mi texto? Sería a adolescentes y a sus familiares, ¿no? Para nuestros compañeros. Registro. ¿Con qué lenguaje debo escribirle a mi destinatario? Ustedes pueden elegir entre el lenguaje formal o el lenguaje informal, dependiendo de las características de su destinatario. Extensión. ¿Cuántas recomendaciones o acuerdos incluiré? En este caso vamos a poner 10 acuerdos o recomendaciones porque es lo que venimos trabajando desde la clase anterior. ¿Qué título tendrá mi texto? Piensen en un título atractivo, motivador, que no sean nuestros acuerdos porque ese título era de la sección de comunicación del periódico Mural. Ideas generales de la introducción. Vamos a responder esta pregunta que dice ¿por qué es importante la regulación de las emociones y comunicarnos en nuestro hogar? Si respondemos a esta pregunta ya tenemos la introducción o la presentación. Podríamos iniciar de esta manera. La regulación de las emociones es muy importante ya que, ¿no?, completan esa idea. Por eso a continuación daremos a conocer algunos consejos o acuerdos. ¿Para qué?
completen también la idea y ya tendrían su presentación. Luego vienen las ideas centrales y los ejemplos. ¿Qué ideas centrales van a desarrollar? O sea, cuáles serán sus acuerdos. Como ya han realizado la clase anterior el listado, podrían simplemente transcribirlos. Pero, ¿qué van a agregar? Algunas viñetas o guiones y van a incorporar una breve descripción de ese acuerdo o, si no, ejemplos. Voy a proponer uno. Pasar tiempo en familia. ¿Ya? O pasa tiempo en familia. ¿Cómo voy a detallar los ejemplos? Mira películas, ¿no? Y elijan una cada día, según los integrantes del hogar. Siguiente ejemplo, podría poner, realicen juegos de mesa, ¿no? De esa manera estaría proponiendo ejemplos para el acuerdo pasa tiempo en familia. Y así lo voy a hacer con los 10 acuerdos. Después viene el cierre o reflexión. ¿Qué mensaje espero que comprenda mi destinatario? ¿Con qué idea final espero que se quede? Así como leímos en el texto anterior, alumnos, nosotros también podemos hacer o proponer un pequeño mensaje final. Y finalmente, el diseño y formato. Tienes que describir a grandes rasgos qué tipo de letra vas a emplear, qué imágenes vas a incluir, cómo vas a organizar el texto y las imágenes, qué colores vas a utilizar. Una vez que ya tengas tu plan de escritura, ahora vas a textualizar, que quiere decir convertir este plan en texto. Y lo vamos a hacer a través de nuestra primera versión o primer borrador. Tendrá un título. ¿De dónde vas a extraer el título? De tu plan de escritura. Tendrá un párrafo de introducción. ¿De dónde lo extraes? De aquí donde dice ideas generales de la introducción. Si lo has hecho, entonces solamente lo vas a copiar. Luego vienen los acuerdos. Son 10 acuerdos, pero cada uno lleva su respectivo ejemplo o descripción, ¿no? 2 estoy poniendo como mínimo. Y una imagen alusiva. La imagen sí todavía no la van a colocar porque recuerden que es su primera versión. Lo pueden lo pueden escribir incluso con lápiz. Y después lo van a mejorar, lo van a corregir en la siguiente clase y ya redactarán su versión final. Entonces, repito, va el título, el párrafo de introducción, los 10 acuerdos, que pueden ser en 2 o 3 hojas, de acuerdo a la cantidad que ustedes quieran incluir de información. Y finalmente el cierre o reflexión. ¿De dónde lo van a extraer también? De esta parte de su ficha de planificación. Bien, alumnos, de esa manera entonces ustedes van a realizar el reto de esta semana 23. Si tuviesen alguna duda o consulta, me lo hacen saber a través del WhatsApp. Les deseo muchos éxitos.